Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Servín, soy el presentador de esta entrevista que se llevará a cabo y vengo acompañado de mis colegas de controles Nailea Flores Lascano y el conductor Miguel Ángel Álvarez Quintana. Y bueno, tenemos a un invitadazo. Él es un locutor de radio. Él pone a prueba la filosofía, que ha tenido una gran trayectoria y un hombre muy preparado. Él es Antonio Sánchez Ballinas. Oye, y en ese mismo tenor, ¿tú cómo entiendes a estas nuevas generaciones, hablando no solamente de los jóvenes, en términos generales, esto que estás viviendo en estas nuevas generaciones, ¿tú cómo las defines y cómo las entiendes? Pues yo veo una generación nueva en todos los aspectos, ¿no? Cada generación tiene sus cosas adecuadas y sus cosas inadecuadas. Veo una generación pues muy, digamos, participativa en cierto grado, pero también que viene cargando también una carencia muy grande acerca de lo que es la historia de nuestro país, de lo que es una responsabilidad cívica, pero que no está nada perdido, ¿no? Siempre hay jóvenes interesados en conocer la historia de México, interesados en conocer las problemáticas del país y también interesados en asumir una acción, una postura para poder resolverlas, ¿no? Es decir, podemos hacer muchas críticas de las juventudes actuales, de los jóvenes, digamos, que han vivido en este periodo neoliberal o han nacido o crecido dentro del periodo neoliberal. Sin embargo, siempre se debe tener la esperanza, y hay la esperanza en este país de muchos jóvenes que podrán ir poco a poco descubriendo las problemáticas y dando alternativas, ¿no?, a las problemáticas de nuestro país. Antonio, ¿y tú te ves definido, te ves insertado en estas generaciones? ¿Se ve Antonio Sánchez dentro de este proceso de las nuevas generaciones? Por supuesto, sí, por supuesto, claro que hay que estar siempre inmerso en el país, entendiendo sus problemáticas, pero también inmerso en todos los aspectos. En mi caso, por ejemplo, yo hago música para niñas y niños, y por supuesto que tengo que ver qué escuchan, qué piensan, qué sienten, qué es lo que les interesa, ¿no? Y eso forzosamente me lleva a tener que estar conociendo y viendo la manera de estar dentro del proceso generacional, asumiendo, obviamente, pues la edad que tenemos, ¿no? Tampoco vamos a sentirnos igual que ellos porque, pues, los jóvenes tienen su propio ritmo, sus propias dinámicas, pero sí hay que estar atentos a lo que ocurre y estar ahí para en un momento dado, si se ofrece, aportar la experiencia, ¿no?, o el conocimiento que uno puede tener si es que lo necesitan o lo requieren. Y en tu óptica, con estas ambas carreras que has ido como líder de opinión que actualmente eres en radio, ¿cómo es tu participación exactamente en ese apartado con la audiencia? Mi participación en la Universidad Autónoma de Puebla en el radio, Radio M12, que tiene ya 17 años al aire, pues es una participación pues que se suscribe a entrevistas, etcétera, de actores políticos, ¿no? Y bueno, pues siempre en el programa lo que intentamos es dar una opinión, hacer un análisis de la problemática nacional, estatal, local, dar una opinión al respecto, pero también una crítica al respecto, pero también aportar una alternativa. Es decir, intentamos, sin moralizar, crear argumentos que puedan generar sobre todo discusión. O sea, es decir, no es mi intención descubrir ningún hilo negro de nada, pero sí es mi intención aportar elementos que puedan abonar a crear una discusión que construya, porque al final de cuentas, pues nadie tiene la palabra divina o la bola mágica para dar alternativas o creer que tiene la solución a los problemas, pero lo más importante es crear discusión, ¿no? Generar opinión, generar discusión,
Y ese es el trabajo que hacemos, así es como nosotros nos insertamos a la realidad nacional que tenemos. Antonio, y con este quehacer que expresas en lo que haces, lo que aportas a la sociedad, ¿tú qué te gusta de este México actual? ¿Qué te agrada? ¿Qué te llena? Pues hay muchas cosas que me gustan, ¿no? De mi país, me gusta mucho pues, su historia. En este país, en nuestro México, pues desde la llegada de los españoles, México o lucha o conspira, pero nunca está en paz. Siempre es un país que se ha caracterizado por tener siempre una actitud de lucha ante las problemáticas de diferentes maneras, de las cuales ha salido victorioso en algunas y ha sufrido derrotas en otras. Sin embargo, la cultura de nuestro país, lucha de organización, de intentarlo siempre, de tener como amuleto el volver a empezar, volver a generar ideas nuevas, es una de las cosas que más me gusta en el país. Puedo decir que a mí me gusta su música, me gusta mucho su comida, ¿no? O sea, es decir, tenemos una variedad de cosas que pueden ser, que son hermosas, que los que hemos tenido la posibilidad de viajar a otros países, sabemos lo mucho que valoran a nuestro país en varios aspectos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que me agradan de este país, de mi país. No sé si ya... Perdón, es que ahí hubo una pequeña. ¿Y cómo ves nuestro mundo contemporáneo en general? El entorno mundial, ¿tú cómo lo percibes? Sánchez Ballinas, ¿cómo percibe este mundo contemporáneo? Pues tenemos diversas problemáticas a nivel mundial, ¿no? Tenemos una crisis económica que agobia a la mayoría de las familias, a la mayoría de gente en México, pero también tenemos, por otro lado, la capacidad de salir adelante. O sea, es decir, actualmente hay las pandemias y todo lo que hemos vivido, la crisis económica, pues nosotros podemos observar con claridad que muchos, al menos en México, la gente que tenía grandes fortunas la incrementó casi en el doble, mientras la situación económica del país pues ha ido bajando, en general de la gente trabajadora, ¿no? Y bueno, pues ahora vivimos en un país, en nuestro caso, lleno de becas, ¿no? Lleno de becas, pero que de alguna manera pues alivian la situación económica de jóvenes, de familias, de adultos, ¿no? Vivimos llenos de estímulos económicos a las familias, pero en general, y yo creo que en el mundo pasa también, que eso alivia en parte la situación económica del mundo de la gente, pero al final de cuentas tampoco es una solución que vaya a perdurar y ya pronto nos daremos cuenta, ¿no? En el siguiente sexenio, ojalá que las cosas sigan por lo menos como están y si no, nos daremos cuenta que solo fue un paliativo para sostener la desgracia que hay actualmente en el mundo, ¿no? Estamos llenos de situaciones Claro. en regiones del mundo con muchas cuestiones bélicas, por ejemplo, ¿no? Sí, Hablamos claro. de lo que ocurre en Ucrania, y etcétera, ¿no? En lo que puede ocurrir en África, en el Medio Oriente, incluso en América Latina, ¿no? Sí, Oye, partiendo de la cuestión de los medios de comunicación, tú estás en un medio de comunicación, en la radio, pero en la Universidad del Benemérita Autónoma de Puebla. ¿Tú cómo sientes? ¿Hay alguna diferencia que hay entre este medio de comunicación con los medios tradicionales, los medios electrónicos tradicionales? ¿Crees que hay alguna diferencia? ¿Tú cómo estás actualmente en este medio en la universidad? Por supuesto, hay diferencias. Los medios de comunicación tradicionales, si entiendo bien, te refieres a los medios de comunicación privados. Sí, sí, Bueno, sí. los medios de comunicación privados, por antonomasia, tienen una línea de carácter económico y político determinado por quién es dueño de esos medios de comunicación. Y digo, no hace falta ser tan letrado o inteligente como para darse cuenta de que los medios defienden pues a quien les paga
En el caso del medio de comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla, pues tenemos una ventaja, que siendo la universidad autónoma, tenemos la posibilidad de generar libertad de expresión. Y en mi caso es lo que yo he vivido. La libertad de expresión ha sido plena dentro de nuestra universidad. Hemos tenido la posibilidad de hablar de temas bastante fuertes sin tener, digamos, ningún tipo de censura. Censura. Cosa que seguramente ocurriría en un medio de comunicación privado, porque hacer análisis político implica generar pues, una crítica, ¿no? Tener una postura política, generar una crítica que seguramente puede ir en contra de los intereses de los dueños de comunicación. En México son 8 las familias dueñas de los medios de comunicación. No sé si ustedes sabían que Carlos Slim, por ejemplo, es dueño incluso de la mitad, un accionista mayoritario del New York Times, por ejemplo. Entonces, de los medios de comunicación en México, bueno, pues ya sabemos quiénes son las familias y ya sabemos cuál es su carácter económico y político dentro de la nación, ¿no? Pues que no pagaban impuestos, explotaban a sus trabajadores. Entonces, ese tipo de medios de comunicación no pueden más que defender esa postura. Entonces, sí hay una gran diferencia, pero tampoco ni ellos, ni la Universidad Autónoma de Puebla puede llegar a ser, digamos, en esencia, un medio de comunicación de carácter popular. Eso todavía es un pendiente en nuestro país. Ni siquiera las benditas redes sociales pueden llegar a ser todavía no están consideradas o no pueden considerarse como un medio de comunicación verdaderamente popular, que creo que es lo que hace falta, que de alguna manera a lo mejor algunas radios independientes de los municipios, por ejemplo como Radio Totopo en Oaxaca, quizá están intentando llegar a eso, ¿no? Hacer un medio de comunicación verdaderamente independiente o popular. Tocaste un tema sensible, las benditas redes sociales, ¿no? Oye, ¿tú cómo ves los medios digitalizados? ¿Cómo observas esta nueva era de los medios digitalizados? ¿Cómo la observas, Pues Antonio? partimos también del mismo análisis, es decir, los medios de comunicación tienen un dueño que mientras sus intereses no se trastoquen, pues pueden seguir funcionando. Nosotros podemos ver ahora algunos youtubers, por ejemplo, que muchos sí están muy bien preparados, muy bien informados, muchos youtubers, pero que toman una postura política que de alguna manera también, bajo un análisis profundo y crítico, no están cuestionando de fondo la problemática social del país. Si yo me aparezco como youtuber y defiendo a ultranza a Andrés Manuel López Obrador, incito, estoy defendiendo finalmente el proyecto económico de Andrés Manuel, que nos guste, ¿no? Con todas las buenas cosas que pueda generar Andrés Manuel, está todavía inmerso dentro de lo que es el sistema capitalista. Entonces, bajo ese criterio, pues las benditas redes sociales no son más que un espacio donde pueden generarse más paliativos de carácter político, ¿no? O sea, pero tampoco son, las benditas redes sociales no son la panacea de la libertad de expresión. Yo pienso que no es eso, ¿no? Quien lo considere así tendría que cuestionarse o leer un poco más, informarse acerca de lo que esencialmente puede ser la libertad de expresión. Las redes sociales son eso. Un favor, Antonio, tenemos una intervención de nuestra audiencia, nos quieren hacer una pregunta, dame la oportunidad, permíteme. Adelante, sí. Sí, adelante. ¿Está la persona que va a hablar? ¿Nailea? ¿Nailea? Sí, aquí estoy. Con la pregunta que iba a hacer la audiencia, por favor. Sí. Primero que nada, buenas tardes. La pregunta que le tiene la audiencia es: ¿cómo observas a los universitarios de las escuelas públicas de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el ámbito laboral y su acceso a los medios de comunicación tradicionalistas? Bueno, pues los estudiantes de comunicación cuando egresan se enfrentan a un mercado que, pues, nosotros sabemos
antes de las benditas redes sociales estaba completamente copado y estaba completamente dirigido, y el acceso como periodistas, como trabajadores, como obreros de la información, podría yo decir, pues era limitado. Y una de las limitaciones era la sujeción a las políticas, la sujeción a las condiciones políticas, económicas que el medio de comunicación maneja. Si el joven universitario pretende acomodarse a esos lineamientos, es posible que pueda lograr su acceso a esos medios de comunicación. Otra forma de hacerlo sería realmente imposible. Los jóvenes no pueden, saliendo de la universidad, salvo que tengan por ahí alguna forma de lograrlo, extraordinaria, pues es muy difícil que se puedan integrar a un trabajo periodístico pleno. Sin embargo, pues no está mal intentarlo. Sin embargo, es eso, ¿no? La formación de los jóvenes universitarios, si no está alineada a lo que pretende un medio de comunicación, pues realmente va a ser muy difícil. Los ejemplos son muchos. Muchos jóvenes que han entrado a los medios de comunicación y que lograron de alguna manera ingresar pues a algún medio importante, si no están alineados, pues van para afuera. El hecho de que haya muchos periodistas asesinados en este país también implica el hecho de que si un medio de comunicación no tiene la posibilidad real de expresar las cosas como están ocurriendo en la realidad, pues también pues es una limitante para los jóvenes, ¿no? Es decir, no hay garantías de un trabajo en un medio de comunicación si no estás alineado a esas políticas, ¿no? Y si quieres intentarlo por aparte, también es posible, y hay muchos ejemplos como Rompeviento, ¿no? Muchos ejemplos, youtubers que de alguna manera han logrado acomodarse en este mercado, ¿no? Pero generando o haciendo planteamientos que responden a un interés también de carácter político. Es decir, ningún joven, ningún estudiante de periodismo o que tenga que ver con medios de comunicación puede salir soñando que va a defender la libertad de expresión entrando a un medio de comunicación ya preestablecido. Eso realmente, pues es un mito, no es posible. No es posible. Entonces, oye, Antonio, ajá. perdón, mira, ya el tiempo se nos ha agotado. Queríamos despedirnos de la audiencia del Instituto Rosario Castellanos, que amablemente nos ha escuchado, y agradecerte que esta entrevista que nos has dado la segunda oportunidad de dártela. Por favor, te agradecemos, Antonio, y déjanos despedir nada más a los compañeros de Rosario Castellanos. Compañeros, buenas noches. Este es el programa de La Voz que tienen aquí los estudiantes y les agradecemos y nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego.